Nuevamente nos encontramos en estas catequesis querigmáticas. Sean bienvenidos todos ustedes, les agradezco que vayan poco a poco progresando en ver los videos que comenzamos desde cero hasta este tema quinto, que estamos hablando de las renuncias a Satanás y a sus obras, que son importantes en la vida de la conversión de todo cristiano. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija esta charla que vamos a tener con ustedes. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para gloria de Dios. Vamos al Espíritu Santo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Te pido, Padre del cielo, que me ilumines siempre para hablar en nombre tuyo, para llevar tu palabra a mis hermanos, a las personas que me rodean. Te pido, Señor, que no sea yo el que hable, sino tu Espíritu que está en mis labios y en mi lengua, el que hable por mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hablamos de las renuncias a Satanás y sus obras. Ahora vamos a hablar del ocultismo. Ya antes habíamos esbozado qué era el ocultismo. Ahora vamos a ver los elementos que componen el ocultismo, ¿sí? ¿Qué es el ocultismo? Es buscar conocimiento en lo oculto o en lo futuro por diversos modos de adivinación y sortilegio. Decir es eso, el ocultismo es buscar allá aquello que yo no sé, aquello que probablemente puede venir, aquello que yo no conozco, ¿sí? Tanto en esas realidades que tenemos nosotros, que nos presentan, ¿sí? Entonces viene ese ocultismo como a dar respuesta a lo que yo quisiera conocer o quisiera comprender. Y entonces, ¿cuáles son los medios del ocultismo? La astrología, el horóscopo, las lecturas de las cartas, la mano, del café, de la bola de cristal y superficies reflejantes, péndulos adivinatorios, tabla ouija, espiritismos donde se evoca los muertos, templos espiritualistas donde hay una mezcla de espiritualismo o espiritismo y curanderismo o ritos cristianos y todo medio por el que se pretenda este tipo de conocimiento. También promoción o búsqueda del poder que puede ser aplicado en la magia, en la brujería, en el curanderismo, los maleficios y cosas semejantes. Entonces todo esto lo llamamos ocultismo. Pero entonces vamos ahora a desglosar. Nos habla que ocultismo puede ser la astrología. Pero ¿qué es la astrología? Porque nosotros hablamos de astrología y de astronomía, ¿sí? Pues no, aquí no vamos a hablar de astronomía, que es el estudio de los cuerpos celestes desde el punto de vista científico. Aquí no, la astrología se basa en una serie de creencias y supersticiones según las cuales, a partir de la interpretación del movimiento de los astros, pueden conocerse y pronosticarse los conocimientos terrenos. Esto no es para que ustedes queden como con la espinita de mirar y vayan a caer. No, esto no es para tentarlos. Esto es para que ustedes sepan que es un terreno de contagio
satánico, que todo lo contrario, para que ustedes sepan lo que no se debe hacer, lo que está prohibido por Dios y lo perjudicial o dañoso para ustedes o para los suyos, ¿sí? La astrología es eso, ¿sí? Creer que estamos regidos nosotros por el movimiento de los astros y a través de eso podemos predecir. Eso es lo que lo que predicen, ¿sí? Algunas personas, que de terremotos, que de la vida de las personas, que del presidente, que del futbolista, que este año va a suceder de acuerdo a los astros. Esto es astrología y por supuesto es algo que hace parte del ocultismo. El horóscopo, que es muy común también. El horóscopo es un sistema de predicción del futuro basado en la posición de los astros y los signos del zodiaco en un momento dado y en la creencia de cómo influyen en la vida de las personas, ¿sí? Horóscopo quiere decir el que observa, eso es, el que observa. Decir que según los signos del zodiaco y la alineación de los planetas, esos influyen en mi vida para saber cómo me va a ir o cómo le va a ir a fulano, ¿sí? Por supuesto, es una práctica ocultista y es demoníaca. Hablando del horóscopo, que es como tan común y lo veo en el chance, en las loterías, en los periódicos, por la televisión y por la radio, casi en todos los medios se habla, es una gran trampa y una gran tentación del enemigo para que tú caigas en sus redes. Igual, recordemos siempre la misma tentación de Adán y Eva de querer conocer el futuro. Todo esto es por querer conocer el futuro. ¿Qué me va a suceder? ¿Cómo va a ser? Si voy a encontrar la persona amada, si me voy a enriquecer, si voy a tener trabajo. Casi siempre es una trampa y una tentación muy grande todo lo que es el ocultismo. Y aquí esta parte del horóscopo, ¿sí? Podría decir que es el procedimiento adivinatorio, ¿sí? A través de los signos del zodiaco, el cual vendría a determinar ciertas características de la persona, de cada quien, tal como existen los 12 signos zodiacales relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Estos los mezclan con los signos que son 12 signos del zodiaco que vienen del estudio de las estrellas. Eso es, por supuesto, malo. Las lecturas de las cartas, vemos, es un arte adivinatorio también, que predice el futuro, las cosas ocultas, sin recurso de Dios, y pretenden desvelar lo que solo Dios puede conocer, las cartas. La quiromancia, ¿sí? Es la misma lectura la quiromancia es la lectura de las manos, ¿sí? Ya es otra, distinta, la lectura de las cartas y la lectura de la mano, que se llama quiromancia, viene de las palabras griegas keir, que es mano, y manteia, que significa adivinación del futuro a través de la mano, ¿sí? Consiste en la práctica de anticipar el futuro de un individuo a través de la interpretación de supuestas señales que aparecen en las líneas de la mano, ¿sí? Por supuesto, esa es una trampa muy terrible y muy tentadora para el hombre, querer conocer el futuro a través de las líneas de las manos. Otra es la lectura del café, ¿sí? Es la cafeína o la lectura de la borra del café es un arte adivinatorio tradicional de Medio Oriente, es decir, toda esa parte de norte de África, de Asia Menor, de parte sur de Europa, lo que es hoy Turquía, Grecia e Italia, toda esa parte era muy propio la lectura del café.
digamos, el cuncho. Nosotros hablamos del cuncho, del café, ¿sí? Y se interpreta las imágenes que se forman al fondo de la taza de café. Y ahí, pues, se conoce el futuro, o se pretende mejor el presente y el pasado ahí en la persona, ¿sí? Igual lo hacen parecido también con con el tabaco, con el cigarrillo, también es otro tipo de ocultismo. La bola de cristal y las superficies reflejantes. Nos dicen que la adivinación por la bola de cristal, eso es de las tribus celtas del norte de Gran Bretaña, esa parte de Escocia, esa parte de Irlanda. Hace 2000 años antes de Cristo ellos tenían esas prácticas adivinatorias que luego las traen también hacia lo que es Gran Bretaña, 2000 años antes de Cristo. Tenemos también el péndulo adivinatorio, ¿sí? Se utilizaba mucho también en esa parte de Egipto y esa parte de Sumeria, es decir, de lo que es a Turquía, del Oriente. En la antigüedad el péndulo es como una cuerda que tiene como una especie de plomo pesado el cual gira, y ese se supone que atrae la radiestesia, es decir, lo que irradie, entonces ahí se va a encontrar pues la enfermedad, o se va a encontrar un tesoro, etcétera, etcétera, para responder a todas las preguntas del futuro. El péndulo adivinatorio. La tabla Ouija, la famosa tabla Ouija, que inicialmente se hizo como un juego para niños, terminó siendo algo muy terrible. ¿Qué es lo que hace la tabla Ouija? Es la conexión del más allá con espíritus. La tabla Ouija lo que pretende es la conexión con espíritus, o como ellos lo llaman, ese puente, ¿sí? O ese portal que abre a los espíritus desconocidos, que no se saben qué clase de espíritus son. Con este juego de misterio muchas personas preguntan a los seres del más allá diversas situaciones y estos responden, o sea que los espíritus responden. También se utiliza para llamar a difuntos o almas para que se hagan presentes, y a través de esta tabla Ouija ellos respondan las preguntas. Entonces hablamos nosotros que estas 8 cosas y muchos más hacen parte del ocultismo: la astrología, el horóscopo, la lectura de cartas, la quiromancia o lectura de la mano, la lectura del café, la lectura del tabaco o del cigarrillo, la bola de cristal o las superficies reflejantes, el péndulo, la tabla Ouija y demás por el estilo, hacen parte del ocultismo, que es algo totalmente prohibido por Dios, malo para el cristiano y que desvía totalmente al alma del proyecto de Dios. Es un pecado grave y hace parte o mejor dicho, contradice o anula o quiebra el primer mandamiento, que nos dice que solo debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, todas esas cosas futuristas, secretas, ocultas, le corresponden a Dios. Dios es el único que sabe. Pero entonces viene el enemigo a tentarnos a través del ocultismo. ¿Para qué? Para que caigamos nosotros en la red del enemigo y poder él hacer con nosotros lo que quiera y esclavizarnos y terminar con una opresión, con una obsesión, con una posesión demoníaca terrible, que después absorbe tanto a la persona que queda totalmente desquiciada moral y espiritualmente. También hablamos hoy, pues eso del ocultismo, ¿no? Que ya antes habíamos dicho que era ocultismo, ahorita dijimos que era igual la magia, la brujería, el curanderismo, los maleficios y cosas semejantes hacen parte del ocultismo. Ahora vamos a hablar de esoterismo. Recuerda que decíamos que prácticamente ocultismo y esoterismo es lo mismo. Sí,
casi lo mismo, aunque tienen ciertas variantes. El esoterismo se entiende los diversos grupos y procesos iniciáticos como los rosacruces, los teósofos y los gnósticos, ¿sí? Hay esos otros terrenos en el que el enemigo puede causar daño, el control mental, como ya antes lo dijimos, meditación trascendental y otras prácticas que pretenden promover poderes mentales, paranormales o parapsicológicos, o permitir que otros nos los apliquen a nosotros. Cada quien debe ver en qué campos o actividades se ha metido y romper definitivamente, como antes lo dijimos. Pero vamos a hablar de tres procesos iniciáticos, ¿sí? Porque son muchos los que hay, especial los que vienen de Oriente, de lo que es India, de lo que es China. Esa parte tiene esos procesos iniciáticos, y de los otros que se han formado en América del Norte también, y algunos en Brasil o en países de Sur y Centroamérica. Pero vamos a hablar de tres procesos iniciáticos, que es esotería, que son los rosacruces, ¿sí? Rosacruces. Eso, la sigla de los rosacruces es Amor-C. Amor-C. Es como una sigla que tienen ellos de los rosacruces, ¿sí? Es una antigua mística orden de la Rosa de la Cruz, ¿sí? Cuyos orígenes se remontan al Egipto faraónico, es decir, 5000 años antes de Cristo. Es un grupo de hombres y mujeres interesados en agotar las posibilidades de vida mediante el uso del conocimiento de la naturaleza, de conocimientos esotéricos y de las facultades que poseen como seres humanos. Esos son los rosacruces, ¿sí? Tienen como esas escalas. El ánimo es tener ese contacto con lo desconocido, con lo oculto, ¿sí? Aprender de eso. Y en la naturaleza, ellos encuentran el espíritu de la naturaleza, en el agua, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el proceso iniciático de los rosacruces, o antigua orden de la Rosa Crucis o Amor-C, que remontan a ese estilo. Es como volver otra vez a esas prácticas antiguas, paganas, que cuando no se conocían a Dios la gente buscaba por ignorancia y conocimientos ocultos, desconocidos. Esos son los rosacruces. La teosofía, teosofos, ya se saben, teosofos, sistema religioso, filosófico y místico, ¿sí? Es un sistema religioso, filosófico y místico, es decir, que tiene parte también, como la nueva era, involucra elementos inclusive del cristianismo, cuyos practicantes creen estar iluminados por un espíritu superior. Ellos creen que tienen ese espíritu superior, pero por supuesto ese no es Dios, es un espíritu superior que según ellos pues lo conocen a través de la teosofía, de forma que pueden tener conocimiento del universo mediante la intuición, es decir, que la mente tiene capacidad para conocer aquellos acontecimientos que surgen en lo oculto, en la naturaleza, que pueden dominar porque tienen ese conocimiento. También, por supuesto, es algo pagano, son prácticas paganas y contrarias a la ley de la naturaleza y contrarios a la ley de Dios. Los gnósticos, hemos hablado mucho de los gnósticos, ¿sí? Es una doctrina religiosa esotérica y herética, es decir, que está en contra de la fe, que se desarrolló durante los primeros siglos de la iglesia cristiana. San Pablo habla mucho que cuidado con los gnósticos, especialmente en muchos textos, y también San Juan lo dice en el libro del Apocalipsis, y que prometía a sus seguidores
seguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que los conducirían a la salvación. Los gnósticos buscan es una sabiduría que los lleve a la salvación, que para poder llegar a ese estado del conocimiento tienen ellos que someterse a un proceso iniciatorio. Entonces vemos nosotros que tanto el ocultismo como el esoterismo y todas sus variantes son contrarias a la fe, son contrarias a la obra de Dios, a la revelación divina y a la salvación que Jesucristo nos dio. Por eso yo les prevengo a ustedes para que si han participado, si algún día se encuentran con esos tipos de situaciones, pues no hagan caso a esas realidades. Vamos a leer un texto, el texto de Deuteronomio 18, 9, 12, Deuteronomio 18, 9, 12, que dice: cuando entres a la tierra que va a darte el Señor tu Dios, no imites las abominaciones de esos pueblos, que no haya entre ustedes quien queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni consulta a los muertos, porque el que practica eso es abominable para el Señor, y por semejantes abominaciones los va a desheredar el Señor tu Dios. Sé íntegro en tu trato con el Señor tu Dios. Esos pueblos que tú vas a desposeer escuchan a astrólogos, vaticinadores, pero a ti no se te lo permite el Señor. Muy bien, muy claro, pues nos dice la palabra que todo eso de lo que acabamos de hablar es una ofensa para Dios, es una abominación. Eso es lo que nosotros llamamos idolatría. Eso, la idolatría es darle culto, buscar el futuro, buscar dominar las cosas a través de estos sortilegios, de estos medios esotéricos y ocultistas. Entonces, pues si nosotros queremos realmente agradar a Dios y si queremos que el Espíritu Santo esté en nosotros y si vivimos en la verdad, tenemos que despojarnos, por supuesto, de todas esas situaciones que pueden circundar, esas situaciones que están a nuestro alrededor. Muy bien, entonces ahí lo dice muy bien, que nadie practique la adivinación, ni la astrología, ni la hechicería, ni la magia, que nadie consulte a las ánimas, ni a los espíritus, ni evoque a los muertos. Precisamente el ocultismo y el esoterismo del que acabamos de hablar. Pero hay otros textos que les voy a dejar a ustedes para que lean. Es Primera Crónicas 10:13. Primera Crónicas 10:13. Levítico 19:31. Segunda Crónicas 16:12. Voy a dejarles por ahora esos textos para que ustedes los lean y se den cuenta cómo Dios desaprueba estas prácticas idolátricas, cómo Dios desaprueba y aborrece estas situaciones. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.